En este video les voy a mostrar el funcionamiento interno de un voltímetro, un amperímetro en corriente continua. Y debemos saber que un voltímetro siempre va conectado en paralelo, un amperímetro va conectado en serie y un ohmmetro va conectado en paralelo con la resistencia o las resistencias que deseamos medir, siempre aislándolas de... Inteligente, ¿no? Estos tres instrumentos, que a simple vista parecen completamente distintos porque uno mide tensión, el otro mide resistencia y el otro mide corriente, en su estructura interna son muy similares porque todos tienen un galvanómetro dentro. Es la conexión, distintos circuitos y cómo están conectados a ese galvanómetro es lo que nos determina cómo vamos a medir valores de tensión, de voltaje y de corriente. Sabemos que un galvanómetro mide corriente y que además esa corriente que mide son valores pequeños en el orden de los miliamperes. No puede medir grandes valores de corriente por su conformación física, por su estructura. Por lo tanto, hay un truco, vamos a llamarlo así, que es divisor de corriente. Vemos el circuito interno de un amperímetro que consta de un galvanómetro y una resistencia RS en paralelo con el galvanómetro. A la resistencia interna del galvanómetro le vamos a llamar RM, a la corriente que circula por el galvanómetro le vamos a llamar IM, a esa resistencia RS, R-shunt que se llama, o resistencia de derivación, va a tener una corriente IS también por esa rama. La idea de colocar una resistencia en paralelo es lo que utiliza el método que se denomina el divisor de corriente. Un divisor de corriente, simplemente fíjense donde ingresa la corriente I. Tiene dos opciones esa corriente I. Es tomar la rama RS o tomar la rama donde está el galvanómetro. Obviamente va a haber parte de la corriente que se derive por una y otra parte de la corriente por la otra. La función de esta resistencia es que por ella circule la corriente que el galvanómetro no pueda medir, la que excede al galvanómetro, que en este caso es 1 miliampere. Entonces, la corriente de 1 miliampere va a pasar por el galvanómetro y el resto, que no va a poder pasar por el galvanómetro, va a pasar por la resistencia RS. Entonces nosotros de esta manera vamos a estar midiendo la corrientes mayores a la que puede medir un galvanómetro. Parte se va a derivar por el galvanómetro y otra parte por la resistencia RS. Qué trucazo, ¿no? Llegó la hora de acudir a las fórmulas. Siempre que en electricidad buscamos fórmulas, aparece la ley de Ohm. Siempre. Entonces, esta no va a ser la excepción. Observemos que donde se deriva la corriente I, que se convierte en IS y en M, y luego fíjense que hay otro punto de encuentro donde converge y vuelve a salir, o sea, la misma corriente que entra es la misma que sale. Sabemos, por ejemplo, que en RS, en esa rama, va a haber una tensión que no conocemos, llamémosla E, y va a ser la misma que caiga en el galvanómetro. O sea, en la rama del galvanómetro va a estar aplicada la misma tensión. Por lo tanto, podemos decir que la tensión de derivación, que es de la rama RS, es igual a la tensión de movimiento. La tensión de movimiento se refiere a la rama del galvanómetro. Como le dije, ley de Ohm, la tensión es I por R. Por lo tanto, la tensión que dijimos derivación va a ser igual a I por R. ¿Qué resistencia tenemos? RS. ¿Qué corriente tenemos? IS. Por lo tanto, en esa rama, IS por RS me va a determinar el valor de tensión en esa rama, que es el mismo que dijimos que el que cae en el galvanómetro. ¿Y cuál es la tensión del galvanómetro? ¿Cómo la podemos calcular? Va a ser IM, que es la corriente que circula por el galvanómetro, por la resistencia interna del galvanómetro, RM, como figura ahí en la fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es despejar qué es de todas estas variables, cuál es la que no conocemos. IM dijimos que la conocemos porque va a ser dato, es la corriente, que eso ya viene predeterminada en el instrumento. Ya sabemos cuánta corriente puede medir como máximo el galvanómetro. RM es la resistencia interna, que también la vamos a saber. La corriente IS no la conocemos y la resistencia RS es la que queremos calcular. Bien, entonces vamos a despejar. Si despejamos, observemos que nosotros queremos despejar RS. ¿Cómo despejamos RS? Nos está molestando IS. ¿Qué hacemos con IS? Lo mandamos para el otro lado. Si está multiplicando, como pasa, dividiendo. Entonces nos queda RS es igual a IM por RM por IS. Y ahora vamos a apelar a un clásico truco de matemática, que es
hacer sustitución. Esto se va a poner feo. Vamos a sustituir esa IS que no conocemos, porque de ahí IM la conocemos, RM la conocemos, pero IS no la conocemos. Pero ¿qué sabemos de IS? Si vemos, como dijimos antes, entra una corriente I que se deriva en una IM y una IS. Entonces IS, ¿a qué es igual? A la corriente I menos la corriente IM. Entonces si cambiamos la fórmula nos queda RS igual a IM por RM dividido I menos IM. Fíjense que ahí ya conocemos todos los valores y por medio de esta fórmula podemos calcular la resistencia de derivación RS. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio, un ejemplo. Estos ejercicios son bastante simples porque son todos similares. Observen, tenemos un galvanómetro de 1 mA, que es la corriente IM, con una resistencia interna de 100 ohms, es la resistencia RM. Se quiere utilizar como amperímetro de 0 a 100 mA. O sea, nosotros queremos medir de 0 a 100 mA y recordemos que este galvanómetro mide 1 mA. Bien, entonces debemos calcular el valor de la resistencia de derivación necesaria. Bueno, vamos a analizar el ejercicio. En la flecha en rojo vemos que por el galvanómetro van a pasar como máximo 1 mA. Entonces nosotros tenemos que hacer que se derive el resto por la otra resistencia. El cálculo entonces nos dice que IS es I menos IM. Recordemos que I es la corriente que ingresa. ¿Cuánto ingresa? Ingresan 100, bueno ahí dice 100 amperes, no son 100 amperes, son 100 miliamperes. Ahí hay que corregirlo, son 100 miliamperes los que ingresan. 1 miliamper se va a derivar por el galvanómetro y el resto, que son 99 miliamperes, va a ir por la resistencia RS. Entonces ese cálculo nos determina cuál es el valor de IS. Como tarea les dejo para que calculen el valor de RS, que simplemente tienen que utilizar la formulita que dijimos, RS igual a IM por RM dividido I menos IM. Calculan ese valor de resistencia y lo anotan. Una aclaración importante, nosotros dijimos que ingresan 100 mA, en caso de que ingrese el máximo, que son 100 mA, por el galvanómetro va a pasar 1 mA, lo que lo va a llevar al máximo de su escala. La aguja va a deflexionar a su máxima, se va, digamos, a ir al tope, y por la rama RS va a circular el resto de la corriente. Ahora, en caso de que circule una corriente menor, nosotros estamos midiendo una corriente menor a esos 100 mA, por el galvanómetro no van a pasar 1 mA. Va a haber una proporcionalidad, va a haber una corriente que se va a derivar por la resistencia RS y otra por el galvanómetro y va a ser proporcional a esa corriente de entrada. Como es lineal, entonces la corriente que ingrese, si es 100 mA que es el máximo, por el galvanómetro va a pasar 1 mA. Si es menos el valor de corriente que ingrese, esta conexión nos va a asegurar de que el galvanómetro va a medir valores distintos, entonces va a ir linealmente desde 0 a 1 mA que es el máximo. Nosotros sabemos que cuando el galvanómetro llegue a su máxima deflexión es porque en realidad están circulando 100 mA por el instrumento que es el amperímetro. Existen, por ejemplo, amperímetros de rango múltiple. Observen que nosotros tenemos una llave selectora que podemos ir cambiando la posición y podemos ir seleccionando las distintas resistencias. Cada resistencia RS nos mide un máximo, por ejemplo, un rango de 0 a 100, 0 a 200, hasta 200, hasta 300, hasta 400. Eso es lo que ustedes ven, por ejemplo, en un multímetro, que van cambiando ese rango de medida, que cuando ustedes ven que excede el valor de corriente tienen que cambiarlo a una escala mayor. Bueno, esta escala mayor se consigue cambiando entre las distintas resistencias. Es alternando las resistencias, uno va consiguiendo un rango mayor, porque justamente para eso se calculan las resistencias. RA estará calculada de 0 a 100, RB estará calculada hasta 200 y así. Nosotros podemos calcular cada resistencia en base a la corriente, a ese rango de corriente que deseamos medir. Ahora vamos a pasar al circuito del voltímetro, el voltímetro de corriente continua, que también tiene una resistencia RS, que en este caso se llama multiplicador, que no es un divisor de corriente, sino es un divisor de tensión en sí. Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en eso. Pero sí vamos a tener en cuenta que va en serie. Bien, es una resistencia que está en serie. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Bueno, IM dijimos que era la corriente que circula por el galvanómetro a máxima escala de deflexión. RM es la resistencia interna de movimiento. RS es la resistencia multiplicadora. Y B es el voltaje que nosotros estamos midiendo. Es el voltaje que se le aplica al instrumento. Y siempre el que nosotros vamos a calcular es a plena escala, porque
nosotros siempre calculamos esa resistencia para el máximo, es para el máximo que soporta. Bien, entonces, nosotros, si vamos otra vez, tenemos que ir a la fórmula y otra vez a la ley de Ohm, como siempre. La tensión, esa V, aquí es igual, acuérdense, V es I por R. Bueno, ¿qué corriente circula? La sabemos, es IM. La corriente ahí la sabemos, es IM. Lo que no sabemos es el valor de RS. Bien, entonces, si dijimos que la tensión es I por R, la I es IM y la R es RS más RM. Son dos resistencias, hay que sumarlas. Bien, bueno, acá lo que vamos a tener que hacer es despejar. Bien, siempre hay que despejar. ¿Qué vamos a despejar? Nosotros tenemos que despejar RS. ¿Cómo despejamos RS? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos IM, que nos está molestando, está multiplicando. Siempre lo primero que sacamos es lo que más lejos está, lo que menos está agarrado. Fíjense que a RM no lo podemos sacar porque está ahí pegado, entre paréntesis, está demasiado pegado a RS, no lo podemos sacar primero. Entonces, lo primero que vamos a sacar es IM. Nos sacamos encima IM, que está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Ahora sí, ya podemos sacar los paréntesis y nos deshacemos de RM, lo mandamos restando para el otro lado. Bien, ahí tenemos la formulita final, que es RS igual a B sobre IM menos RM. Con esa formulita podemos calcular el valor de resistencia multiplicadora para un rango de medición de tensión. Les propongo un ejercicio en donde tenemos un rango de 0 a 5 volts. Entonces ustedes quiero que calculen la resistencia RS para que yo pueda medir un rango de 0 a 5 volts. Los valores de IM y RM son los mismos que en el ejercicio anterior. IM van a ser 1 mA y RM 100 ohms. Como en el caso del amperímetro, el voltímetro también tiene un selector que podemos tener una escala múltiple de varias resistencias donde nos dé distintos rangos de voltaje para medir.